Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz, incluso antes de que el universo respirara por primera vez, había algo. No era vacío, no era oscuridad, era un silencio absoluto, tan profundo, que la mente humana no puede comprenderlo. Y en ese silencio, Dios ya estaba ahí, no como un pensamiento, ni como un deseo, ni como una promesa aún no dicha, sino como la raíz de la existencia, inmóvil, intacto, completo. Ningún ojo lo veía, ningún oído lo escuchaba, ningún corazón latía para nombrarlo, y aún así, Él ya era, no había arriba ni abajo, no había antes ni después. El vacío no sabía que era vacío, la nada no sabía que era nada, pero Él sí, y en esa quietud anterior al susurro, anterior al fragmento, anterior al primer hágase, Dios ya latía como un silencio que todo lo contenía. Entonces, ¿por qué crear? ¿Para que la luz, el tiempo, el espacio, la carne, la voz? ¿Qué pudo faltarle a quien ya lo tenía todo, sino el eco de un amor que decidiera no estar solo? Esa es la pregunta que el silencio nunca respondió del todo. Y quizá por eso aún resuena, quizá por eso tú, ahora, al escuchar esto, sientes que siempre has estado flotando en los bordes de un misterio que no termina, sino que comienza. La Biblia comienza con una frase que lo cambia todo. En el principio. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, qué había antes del principio? No había estrellas, no había espacio, no había materia, no había vacío siquiera, porque el vacío ya es algo. No existía el antes, porque el tiempo aún no había comenzado. No existía el fuera, porque el espacio no se había desplegado. No existía el silencio, porque no había oídos para escucharlo. Solo existía Dios, eterno, sin inicio, sin final. No envejecía, porque los años no existían. No se movía, porque no había dónde ir. No necesitaba nada, y sin embargo, ¿por qué crear? ¿Por qué decir luz si nunca hubo oscuridad? ¿Por qué llamar día si la eternidad ya era plena? ¿Por qué dar forma al polvo y llamarlo hombre si en su presencia ya existía el amor perfecto? Y entonces comprendes algo que estremece, en su mente ya existía todo lo que hoy conoces. Cada estrella que ardía en el vacío, cada océano que rompe en la orilla, cada lágrima tuya que aún no habías derramado, cada pregunta que estás haciendo ahora mismo, ya estaban en él antes de que el tiempo pudiera contarlas. Pero aquí viene lo más inquietante. Si Dios ya lo tenía todo en su pensamiento, ¿por qué quiso que fuera real? ¿Qué añade la existencia a lo que ya era perfecto en la imaginación divina? ¿Y si este universo no es más que un susurro de algo que Él soñó por toda la eternidad? ¿Y si tú ya estabas en ese sueño antes de ser siquiera posible? Sigue pensando. Porque si el principio fue una decisión, no un accidente, ¿qué clase de amor decide crear sabiendo que lo creado podrá perderlo? ¿Y qué clase de mente puede contener un mundo antes de que el mundo exista, y aún así, esperar en silencio el momento exacto para decir, ahora? Antes de Génesis, no había historia, no había sucesos que recordar, ni futuro que anticipar. No había sonido, ni siquiera el silencio podía llamarse silencio, porque no había oídos para percibirlo. No había movimiento, solo una quietud tan absoluta que la palabra, quietud, sobraba. Pero había intención. ¿Quién mide una intención antes de que exista el tiempo? ¿Dónde se guarda un propósito cuando aún no hay materia? Porque Dios no crea por accidente. No lanza dados en la oscuridad. Cada estrella, cada océano, cada latido de tu corazón, ya estaba diseñado antes de que el polvo aprendiera a llamarse mundo. Imagina esto, un vacío tan puro que ni siquiera el vacío existía. Ni arriba, ni abajo, ni antes, ni después. Y de pronto, sin advertencia, sin transición, Dios decide hablar. ¿Qué se siente ser la primera palabra jamás pronunciada? ¿Duele nacer de una voz que nunca ha sido usada? ¿O es un éxtasis tan inmenso que el universo sigue temblando por él? Porque cuando Dios habló, no dijo algo, dijo todo. Y esa palabra, esa única palabra, sigue expandiéndose, sigue encendiéndose, sigue llamando a las galaxias a salir del ensueño. Pero aquí viene lo que te rompe por dentro. Tú ya estabas en esa palabra. Antes de que tu madre supiera tu nombre, antes de que la tierra se enfriara, antes de que la luz aprendiera a separarse de la sombra, ya había un latido con tu frecuencia. Ya había un lugar vacío que solo tú podrías llenar.
Ya había una herida en el corazón de Dios que solo tu existencia podría cicatrizar. ¿No lo sientes? Esa inquietud que te dice que no llegaste por error. Esa certeza extraña de que hay algo que solo tú puedes hacer y que el universo entero contiene la respiración esperando a que lo hagas. Ahora pregúntate, si Dios diseñó cada átomo antes del tiempo, ¿dónde termina su propósito y empieza tu libertad? ¿Puedes desobedecer un plan escrito antes de que existieras? O peor aún, ¿y si desobedecer también fuera parte del diseño? Escala emocionalmente conmigo. Primero, el vértigo, eras menos que nada en un vacío sin tiempo. Luego, el asombro, alguien te pensó antes de pensar. Después, el peso, fuiste intencional. Más tarde, el miedo, ¿y si fallo ese propósito? Luego, la calma, tal vez fallar también es una forma de llegar. Y al final, la pregunta que nunca cierra. Si Dios habló una sola vez y con esa palabra lo creó todo, ¿por qué sigue hablando? ¿Qué más quiere decirte que aún no has escuchado? Quédate en Él. Allí hay una respuesta que no necesita palabras. Y cuando Dios habló, no hizo un sonido cualquiera. Su voz rompió la eternidad. No fue un eco, fue una explosión de existencia. Porque cuando Dios dice, sucede. Primero, un susurro, y el vacío contuvo el aliento. Luego, una palabra, y la luz se encendió como un latido. Después, un mandato, y el abismo aprendió a tener forma. Su tono creció, y las estrellas temblaron al nacer. Su intensidad dobló la rodilla del caos. Su ritmo marcó el pulso del tiempo. Y cuando alzó la voz, los mundos giraron en asombro. No fue un grito de furia, fue un parto de realidades. No fue un suspiro cansado, fue un rugido de propósito. El silencio, antes absoluto, huyó como sombra herida. El vacío, antes rey, se hizo siervo de la forma. La nada, antes dueña, se deshizo como niebla. Porque cuando Dios habla, no negocia, no sugiere, no ruega. Cuando Dios habla, los átomos obedecen antes de existir. Cuando Dios habla, lo imposible se vuelve memoria de lo que ya fue. Y entonces, el silencio dejó de ser eterno. El caos dejó de ser infinito. La oscuridad dejó de ser absoluta, y la historia comenzó. Y aquí está lo más impactante. Antes de que existiera la luz, antes de que existiera la tierra, tú ya estabas en la mente de Dios. Tu vida no es un accidente. Tu historia no es casualidad. Fuiste pensado, diseñado, planeado. En ese silencio eterno. Pero ese silencio estaba a punto de romperse para siempre, porque en el siguiente momento, Dios diría las palabras que cambiarían toda la existencia. Sea la luz. Y cuando eso ocurra, nada volverá a ser igual. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a Full Crecimiento Ya y activa la campana, porque en el próximo capítulo, verás el momento exacto en que la luz venció la oscuridad.